Hola, soy Alondra Viera Lara y en esta oportunidad quiero hablarte sobre el Estado como organismo político. Comencemos definiendo qué es el Estado. El Estado surge cuando la sociedad se divide en clases sociales y se refiere a una entidad que ejerce autoridad y poder sobre un territorio y su población. Dentro del Estado existen elementos. El primero es el territorio, que se define como el espacio geográfico donde se ejerce la soberanía del Estado. Un ejemplo de ello, Venezuela. En el elemento número 2 encontramos la población, que somos nosotros, todos los ciudadanos que hacen parte del Estado, y aunque estemos distribuidos en diferentes puntos del país, nosotros le llamamos Estado también. Por ejemplo, en el Zulia, en Lara, Distrito Capital, somos parte del Estado. En el elemento número 3 está el gobierno. En Venezuela, el gobierno está compuesto por distintas ramas como el ejecutivo, legislativo y judicial. Y en el número 4 está la soberanía, que es la capacidad del Estado para ejercer autoridad y control sobre su territorio y población, libre de injerencias externas. Aquí quiero hacer un paréntesis bastante interesante porque cada estado tiene sus propias leyes y normas que debe cumplir tanto el Estado como los ciudadanos. Entonces, Venezuela tiene sus propias leyes y normas. El Salvador, por ejemplo, tiene sus propias leyes y normas. Venezuela no se puede meter en esas leyes de El Salvador y viceversa. Aunque voy a unir entonces con el elemento número 5, que es el ordenamiento jurídico, y es que en Venezuela la Constitución de 1999 es la norma suprema que establece los derechos y deberes de los ciudadanos y la organización del Estado. Entonces, es la Constitución en este caso en lo que no se pueden meter los países externos para tomar decisiones sobre lo que está ocurriendo en el Estado. Eso es lo que quiere decir la soberanía. En el elemento número 6 está el reconocimiento internacional. Si bien acabo de decir que cada país tiene su autonomía de poder tener sus leyes, obviamente consultadas con los ciudadanos, es importante tener reconocimiento internacional porque se pueden llegar a hacer tratos diplomáticos interesantes que puedan sumarle al país. Y además que hay muchos países que hacen parte de diferentes organizaciones en donde se tocan temas de interés común. ¿Cuáles son esas organizaciones? Bueno, la ONU, la OEA son un ejemplo de ello. Entonces, imagínense un país que esté peleado con todos. No elegiría también estas organizaciones y hasta dejaría de ser parte de estas organizaciones. En cuanto a la evolución del Estado venezolano, tomé lo que dice Brewer Canarias 1996 porque me pareció interesante cómo plantea toda la evolución que ha tenido el Estado para llegar a lo que somos. Por ejemplo, en 1811 existían excolonias españolas que formaban la Capitanía General de Venezuela y lo dominaban los próceres. Se establece el Estado independiente y autónomo descentralizado. Este Estado se heredó de provincias al sistema administrativo que estaba altamente descentralizado. O sea, cuando hicieron como que la repartición de la tierra ya venían como que con unas reglas y era la descentralización. El nombre que se le dio a todo este proceso como de orden, digámoslo así, fue la Confederación de Venezuela. Y este fue un esquema político traído directamente desde Norteamérica. Cuando pasamos al finales de los años 50, empieza la lucha entre el poder central y el poder regional y se rompe el sistema de lo que ya se venía como que trabajando. Y esto termina las guerras federales de 1858 a 1863. Ahora bien, Brewer dice que para 1863, hasta comienzos del siglo XX, el Estado era federal. Esta fue una etapa donde dominaron los caudillos regionales, pero que hubo un cierre de ciclo interesante con las secuelas de lo que venía siendo la Revolución Liberal Restauradora, que fue encabezado por dos personas muy importantes para la historia de Venezuela, como lo fue Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Hay que hacer énfasis en que en ese momento habían como que demasiadas luchas, demasiadas guerras, todos querían sobresalir, todos querían como que mandar. Entonces, de alguna manera, como que la conformación del Estado llevó tiempo. Para demostrar ello, seguimos con esta historia, y es que a principios del siglo XX nos encontramos con un Estado autocrático centralista, en donde
Cipriano Castro promulga la defensa de la soberanía por las regiones lesionadas por el poder central, pero Juan Vicente Gómez no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo con Cipriano y concentra el poder en uno solo. Él dice, ¿sabes qué? Aquí nadie va a mandar que por su parte. No, 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 esto lo voy a hacer yo. Y así se consolida un estado de nación. Pasamos al año 1945, en donde encontramos por fin un estado democrático centralizado y hablamos de un término interesante que me encontré al hacer toda la investigación y es el trienio ADECO, que fue comprendido en el año 1945 al 1948 y se refiere al periodo histórico, perdón, donde por fin se habla de democracia en Venezuela, donde se aplica la votación, en donde la gente puede escoger qué es lo que quiere. Para finalmente, dentro de toda esta evolución del Estado venezolano, llegar al año 1999, que ha sido un año importantísimo en todo lo que viene siendo la política venezolana, porque aquí es donde se consolida el cambio de la Constitución que le otorga pues el rango de importancia y se resalta un artículo, que es el artículo 4, que dice algo así: la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado. Sin embargo, dentro de toda la investigación, aunque esto lo dice en la Constitución, por cosas que ha marcado la historia, Venezuela tiene un Estado centralizado en este momento. Así que hay que estudiar bien eso. En cuanto a las actividades del Estado, podemos hablar de la legislación, que significa crear y aprobar leyes que regulen la vida en sociedad, protejan derechos y establezcan deberes. En el número 2 nos encontramos el Ejecutivo, que es implementar y hacer cumplir las leyes a través de diversas políticas y acciones gubernamentales, incluyendo la administración y la gestión de recursos. En la judicial, administrar justicia, interpreta y aplica las leyes a través de un sistema judicial. También se encuentra la educación y cultura. El Estado es garante de que todas las personas tengan acceso a la educación y que puedan desarrollarse en un país en donde sea rico en las opciones culturales. 5, sigue siendo garante de poder abrir centros de salud en donde pues las personas puedan tener acceso a estos servicios. En el número 6, relaciones exteriores, deben mantener relaciones diplomáticas y comerciales con otros países, así como participar en organizaciones internacionales, que era lo que les hablaba anteriormente. Política fiscal, administrar la economía del país mediante la recolección de impuestos y la planificación del presupuesto. La seguridad y defensa, hablamos de mantener un orden público, pero también es importante formar buenas personas que se vayan a dedicar a la defensa del país, tanto policías en la parte interna como en la defensa externa que vienen siendo los militares. Importante saber que todas estas actividades del Estado a veces no se cumplen en un Estado, aunque este es el deber ser. Para demostrar la relación entre el Estado y la sociedad, yo hice este cuadro comparativo que me pareció bien interesante, en donde, bueno, como primera arista nos encontramos la producción y distribución del poder, en donde el Estado establece normas y leyes que regulan el comportamiento social y que en este caso la sociedad influye en la formulación de esas normas a través de la participación ciudadana, movimientos sociales y elecciones. El deber ser es que si el Estado quiere promulgar una nueva ley, vaya a una consulta popular en donde la gente diga estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. En la interacción y comunicación, el Estado debe estar atento a las necesidades y deseos de la sociedad para mantener su apoyo legítimo. ¿Qué está diciendo la gente? ¿Por qué no les está gustando las decisiones que yo estoy tomando tal vez? En el caso de la sociedad, las demandas sociales pueden manifestarse a través de diferentes canales como la participación electoral, las protestas, lobbies y otros procesos de activismo, que es un derecho de la sociedad. Aquí en Venezuela se han dado un montón de protestas, pero bueno, el Estado lo ha agarrado de otra forma. En cuanto al cambio social, puede fomentar o restringir el cambio social a través de sus políticas y regulaciones. El Estado y la sociedad en este caso experimenta cambios culturales, tecnológicos y económicos y esto puede influir en la estructura y políticas de cambio. En este punto me acordé mucho a la evolución que ha tenido diferentes países con respecto a el tema de la comunidad LGTBQ+, que ellos a través de diferentes propuestas, porque sí se han hecho,
Por ejemplo, en México han propuesto muchas leyes para que sean aceptadas las personas trans. El Estado tiene también el deber de regular hasta dónde acepta o no estas leyes. Y me parece importante porque de alguna manera tiene el control de la sociedad, sea con este tema o con otro. Porque sin duda la sociedad va evolucionando, el Estado debe escuchar lo que la sociedad dice para así poder entonces establecer diferentes normas que permitan que también el Estado crezca, porque al final hay que hacer una revisión. Nunca vamos a ser igual que hace, no sé, 20 años atrás. Conflicto y colaboración. Aquí sí saqué una conclusión macro entre el Estado y la sociedad, y es que el diálogo y el compromiso son esenciales para resolver los conflictos y alcanzar el equilibrio, porque siempre entre el Estado y la sociedad existirá una necesidad de colaboración. Uno no puede estar sin el otro. Y definitivamente tener muy clara esta relación permite entonces entender desde el estado en donde te encuentres hacia dónde vamos, cómo están las políticas, revisar también cuáles están siendo a nivel comunicacional los últimos movimientos políticos que se están realizando dentro del país. Muchas gracias por su atención.